Pasando al sermón de esta tarde, hermanos, me llamó mucho la atención una cita bíblica del sermón pasado. Recordemos el sermón de nuestro diácono Dan Tenorio, donde el apóstol Pablo describe las actitudes de la mayoría de la gente en este tiempo del fin, características propias de la naturaleza humana, y en donde Pablo le recomienda al joven Timoteo que nada tenga que ver con esta clase de personas, con esta clase de gentes. Me refiero a el interés y el amor por sí mismo. Hablamos del egoísmo, que se define según el diccionario enciclopédico ilustrado como inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Repito esta definición: inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Es la definición que da el diccionario acerca del egoísmo. Hablamos de individuos que están más interesados con sus necesidades, con lo que ellos quieren, sus deseos, sus intereses, sus problemas, sus dificultades, cosas de uno mismo. Están más interesados en ellos mismos que en otras personas. Es decir, esto es típico de la naturaleza humana. No obstante, hay veces que esto se ve más pronunciado, más visto en ciertas personas que en otras. Vayamos a esta escritura, vayamos a 2 de Timoteo. Les invito a que abran sus Biblias y pasemos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, y me acompañen a esta lectura. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice así: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. En los últimos tiempos vendrán días difíciles. Aquí es donde el apóstol Pablo describe el tiempo del fin, acerca de los últimos días y de las características que describirían a las personas en este último tiempo. No quiero decir que estas actitudes no hayan existido antes. Ciertamente siempre han existido, pero el punto es que serían más prevalecientes, más intensas y serían peores en este tiempo del fin que en cualquier otro tiempo. O sea, nos tocó, como dice el dicho, bailar con la más fea. Lo primero que menciona es el egoísmo. Egoístas, dice el versículo 2, los hombres serán egoístas. O en la versión Reina Valera del 60 nos dice amadores de sí mismos. Esta es una de las características de las actitudes que describen en el tiempo del fin. En los últimos tiempos se va a ver más acentuada estas características del egoísmo, y dice: los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Estoy leyendo la versión de la Biblia Dios habla hoy. Por ejemplo, cuando uno dice amantes del dinero, o sea, codiciosos, la pregunta es: ¿codician para que otros se beneficien? ¿Usted ha visto como un tipo Robin Hood que roba para que otros se beneficien? Desde luego que no. La gente codicia para ellos mismos, no están interesados en compartir con alguien más. Todas estas actitudes son una forma de describir cómo la gente es amante de sí misma. Por eso Pablo empezaba con
la palabra egoísmo o ser egoístas o amantes de sí mismos, porque de allí se desprenden todas las demás características que vienen en los textos subsecuentes. Todas estas actitudes son una forma de describir cómo la gente es amante de sí misma, es decir, es un aspecto esencial de la naturaleza humana que sería intensificado en los últimos días, y tenemos la certeza cada uno de nosotros que estamos viviendo en los últimos días. Los eventos que se están presentando nos están dando la certeza de que estamos en los últimos tiempos. El énfasis de la Biblia no es estar enfocados en nosotros mismos, sino estar interesados y pensando en los problemas o dificultades que otras personas podrían tener. Pero esta es una actitud de la sociedad en que vivimos. La mayoría de la gente, al pedirles un favor, dice: ¿qué voy a obtener o qué voy a ganar con hacer este favor? Si yo hago algo por alguien, ¿yo qué voy a obtener de eso? El razonamiento sería: si yo hago esto, ¿qué voy a obtener yo? ¿Qué hay para mí? Es la clase de atmósfera que prevalece debido a esta característica de la naturaleza humana. A continuación, hermanos, veremos 2 puntos que nos pueden ayudar a vencer el egoísmo. Principios para tener una perspectiva correcta hacia uno mismo. Debemos saber primero que las personas centradas en sí mismas son extremadamente egoístas y continuamente violan los derechos de otras personas. Todos ellos reflejan poca seguridad en sí mismos, y su ego oculta tras una máscara su baja autoestima. A continuación veremos estos puntos que nos pueden ayudar a vencer el egoísmo. Principios para tener la perspectiva correcta hacia uno mismo. El primer punto que quiero tocar con ustedes es: interésese por los demás, no solo por sí mismo. No puedo encontrar una mejor escritura, una mejor cita que nos pueda ilustrar este punto, este primer punto. Pasemos a Filipenses. Les invito a que vayamos al libro de Filipenses. Citas que hemos leído, pero las vamos a recordar y vamos a apoyar este punto. En Filipenses capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Este es el mejor, creo yo, el mejor ejemplo que podemos encontrar a Jesucristo, nuestra guía y nuestro maestro. Versículo 4 de Filipenses capítulo 2 nos dice: ninguno busque únicamente su propio bien. Pablo dice a la iglesia en Filipo: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Quiero enfatizar la palabra descrita aquí como también, por una buena razón. Es natural pensar en uno mismo, no es malo. Tenemos que interesarnos por uno mismo. Si no tenemos trabajo, tenemos que pensar en ello. Si tenemos algún problema, hay que pensar en ello. No podemos dejar de hacer eso. Está bien que lo debemos de hacer, pero no solamente piense en sí mismo, sino también, como dice esta cita, en los problemas, en las dificultades que otros tienen. Tenemos anuncios en la iglesia, como ahorita que lo estábamos escuchando, acerca de personas que tienen enfermedades. Vemos y se nos pidió orar fervientemente, insistentemente, por la salud de la señora Alicia Mejía, de la señora Teresa Jasso Mejía, por sus enfermedades. Vemos y mencionan nombres. Yo recuerdo en la iglesia donde estaba antes de ingresar a la Iglesia de Dios Universal, que se daban también este tipo de anuncios. Había personas enfermas, pero allí la mayoría de personas, incluyéndome yo, no anotábamos los nombres.
Cuando yo asisto a la Iglesia de Dios Universal, la mayoría de las personas cuando escuchaban anuncios de peticiones de oración, la mayoría a las personas que yo veía sentadas tomaban nota y escribían los nombres con nombre, apellidos y qué enfermedad son las que tenían. Dios quiere, como lo escuchamos en un muy buen sermoncillo del señor Juan Gutiérrez, que debemos de orar, tenemos que tener la oración de intercesión, igualar nuestras condiciones con las personas que están en problemas, en enfermedades, que a lo mejor en ese momento nosotros no las tenemos, pero es como si nosotros las tuviéramos porque nos une de que somos hermanos. Y se nos pasó este anuncio el día de hoy y debemos de hacer la semana que entra, y si no es que en este mismo día, en la tarde, orar a nuestro Dios fervientemente para pedir la sanidad o que Dios haga la voluntad en estas personas, pero hacer nuestra parte como si fuera a nosotros, como si nosotros fuéramos los enfermos. Nos damos cuenta que alguien tiene un problema y debemos de compartir unos con los otros. Se me traspapeló mis apuntes. Podemos compartir, les decía, para dar unos con otros. Vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, ahora en su versículo 5, nos dice así: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. En otras versiones, por ejemplo, en la versión internacional, nos dice que tengamos la misma manera de pensar que Cristo tuvo. ¿Y cuál fue la manera de pensar que Cristo tuvo? Aquí lo leemos en el versículo 6, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Jesucristo se podía haber preguntado, bueno, ¿por qué debo de convertirme en un ser humano? ¿Por qué debo de despojarme de mi gloria, de lo que soy, de mi divinidad, de mi poder? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y dice el versículo 8, dice, se humilló a sí mismo, o sea, todo lo contrario del egoísmo, de pensar en sí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Bajó a la tierra solamente Jesucristo para ser insultado, para ser escupido, despreciado por la gente y finalmente, como dice la Escritura, ser crucificado y muerto por individuos desagradecidos. Jesucristo no se preguntó, ¿por qué he de hacer esto? ¿Qué voy a obtener de esto? Esta es la forma de pensar en los seres humanos. Afortunadamente para nosotros no fue la manera como Cristo pensó, porque si hubiera pensado de otra manera, no estaríamos hoy aquí usted y yo.
no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza. Pero Cristo tuvo otra actitud diferente y nosotros debemos tener esa misma actitud, como dice el versículo 4 de este capítulo 2, tener ese mismo pensamiento que tuvo Jesucristo. Vayamos al versículo 9 de este mismo capítulo 2 de Filipenses, nos dice, por eso Dios le dio, o sea, por esta razón que leímos en los versículos de arriba, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Hay un principio aquí que no se menciona directamente, pero quiero enfatizarlo con ustedes. Cuando se trata de cosas espirituales, hay ciertas paradojas, hay ciertas cosas que no son como parecen ser, como por ejemplo, para la mayoría de la gente la actitud de dar es como si se estuviera despojándose de algo, privándose de algo o quitándose de algo. Esta actitud no es espiritual. Hay un principio espiritual que nos dice, cuando usted da, usted recibe. Hay un principio espiritual que nos dice, usted va a tener más si usted da. Esto es lo que encontramos en este versículo 9. Cristo se despojó de todo lo que Él era de su divinidad y por eso y por lo que Él hizo, Él ahora ha sido exaltado por sobre todo nombre. Nadie le quitó nada o le quitó algo. Él recibió como resultado de haber hecho lo que Él hizo. Así le pasará a usted y a mí. Es un principio divino. Dice que Dios lo va a exaltar a usted como a Jesucristo. Le va a dar un alto honor. Usted va a tener ese privilegio y Dios le va a dar un nombre nuevo y usted va a estar con Él gobernando con Jesucristo siempre y cuando usted tenga esta misma actitud de dar antes que recibir. Disculpen, hermanos, voy a... Entonces nosotros vamos a tener ese mismo privilegio que Dios nos va a dar un alto honor, nos va a sentar junto con Él, nos va a decir, pasen, siéntense aquí junto a mí para gobernar. No lo vemos ahorita, pero lo visualizamos en ese gobierno, en ese reino de Dios. Deseo ilustrar este punto en la siguiente cita. Les invito a que pasemos a Génesis. Vamos al libro de Génesis en su capítulo 13. Y vamos a dar lectura, quiero que me acompañen a ver esta cita, Génesis capítulo 13 del versículo 5 al versículo 11. Vemos el ejemplo aquí del padre de la fe, Abraham, que ciertamente tenía una actitud tremenda de dar y que lo ilustra este pasaje. Génesis capítulo 13 del versículo 5 al versículo 11 nos dice así. Dice el versículo 5, Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham, tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él. Había salido Abraham de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos, y lo acompañó Lot, habiendo llegado a la tierra de Canaán y había empezado a prosperar, su ganado empezaba a aumentar. Versículo 6 al versículo 8 nos dice, pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales, ya no podían vivir juntos. Versículo 7, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos, los fereceos y todos los feos todavía vivían allí. No se preocupen, mis hermanos, estos son otros feos, no se espanten. Y dice el versículo 8, así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Vemos las discusiones
entre los empleados de Abraham y los empleados de Lot para obtener la mejor tierra, por obtener el mejor pozo de agua, por donde había o donde estaba el mejor pasto. Abraham se dio cuenta que la tierra no era suficiente para los dos. Con este tipo de ganado que iba creciendo, ¿qué decidió Abraham? ¿Qué haría usted? No siga leyendo su Biblia. Vamos a ver qué haría usted, qué haría yo. Usted es el patriarca, vamos a resumir. Usted es el patriarca, usted es el mayor de edad, usted tiene 75 años y aquí está su sobrino, un joven aproximadamente de 35, 40 años. ¿Qué haría usted? ¿Qué sería lo justo para hacer? ¿Qué diría? Como Abraham podría decir, bueno, yo soy el mayor, Dios me llamó para venir aquí, Lot me quiso acompañar, fue Dios el que me llamó primero, no le pedí que viniera a Lot, yo soy el que estoy a cargo, él es joven todavía, bien puede trabajar duro, yo tengo cierta edad ya voy a tener reumatismo, ya voy a tener gota, no sé, ya no tengo las mismas energías que antes, así que me voy a quedar mejor con la mejor tierra. Y él puede ir a buscar otro lugar. Todos estos argumentos, si usted los pensó o yo los pensé, serían válidos para Abraham. La mayoría de la gente lo pensaría así, pero Abraham no lo hizo así. Vamos a ver el versículo 9. Dice así, allí está, dice Abraham a Lot, ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Noten ustedes la actitud de dar que tenía Abraham y no pensar en sí mismo, ¿qué hay para mí en todo esto? No usando el razonamiento y justificación para tomar la mejor tierra. Su pensamiento era un pensamiento de compartir, de dar, de servir, una tremenda actitud, pensando en las necesidades, en este caso de Lot. ¿Y qué respondió a esto Lot? ¿Qué debería de haber hecho Lot? Pues podría haber dicho, tío, tú eres, bajo este principio hubiera dicho, tú eres ya una persona avanzada en edad, yo todavía estoy joven, fuerte y tengo mis trabajadores, tú toma la mejor tierra, la que tú decidas y yo estaré bien, pero ahora tú mereces esto. Lot debió haber dado, debería de haber tenido esa actitud, pero fue diferente a la de Abraham. Versículo 10, dice así el versículo 10, Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín, se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera la tierra de Sodoma y Gomorra. Lot no se lo ofreció a su tío, sino dijo, qué belleza de tierra, puedo hacer una fortuna en esta tierra, puedo hacer mucho dinero, no tengo que preocuparme de irrigar la tierra, tiene agua, tiene pasto, vio que su ganado se podía multiplicar, empezó a ver el signo de pesos que él tendría, pero él no estaba pensando en su tío Abraham, él no estaba interesado en Abraham, él estaba centrado y pensando en sí mismo. Una situación desafortunada, pero un tremendo ejemplo de la actitud que Abraham tuvo. Regresando al principio espiritual del que toma, pierde y el que da, recibe. Vayamos a ver este principio espiritual en el libro de Proverbios. Sin perder allí, vamos al libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios en su capítulo 11. Y versículo 25 nos dice, capítulo 11, versículo 25 de Proverbios,
El que es generoso prospera, el que da también recibe. Todos sabemos la historia de Lot, cómo terminó. Él tomó la mejor tierra, él está viviendo en Sodoma, en Gomorra, pero él pierde todo, su casa, su ganado, sus empleados, su esposa. Por otro lado, Abraham, que tuvo esta gran actitud de dar, leemos en los siguientes capítulos de nuestra Biblia, recibió unas tremendas bendiciones de parte de Dios. ¿Y qué le pasó a Abraham? ¿Prosperó o no prosperó? Prosperó Abraham y tuvo mucho ganado y tuvo mucha plata, mucho oro. Aquí hay un principio espiritual que entra en operación, que no lo vemos, ni lo alcanzamos a entender, pero Dios hace que funcione. Vayamos a Primera de los Corintios. Les invito que pasemos ahora a Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Capítulo 10 del primer libro de los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 24 nos dice: no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Un principio que estaba dando Pablo, inspirado por Jesucristo, inspirado por Dios, que nos dice que no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. No significa, como dije anteriormente, que no nos interesemos por nuestras propias necesidades. Debemos de hacerlo y eso es sano y es natural, pero al mismo tiempo debemos de pensar en las necesidades que otros tienen. Vayamos aquí al versículo 33 de este capítulo 10 de Primera de los Corintios, pero ahora en su versículo 33 nos dice: yo por mi parte procuro, hablando Pablo, yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Y el capítulo 11, versículo 1 de esta misma cita nos dice: sigan ustedes mi ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El que leímos, que no busquemos nuestro propio bien, sino también el de los demás. Dice: como yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Es una cadenita. Pablo siguió el ejemplo de Jesucristo. Él no buscaba su propio bien, sino también en el de los demás. Lo toma Pablo y ahora nos dice a la iglesia en Corintios y ahora a nosotros que hagamos y que tomemos ese mismo ejemplo. Ahora bien, la pregunta es: ¿podemos decir lo mismo nosotros? Tal vez no podemos decirlo perfectamente, tal vez lo decimos algunas veces, pero lo importante, hermanos, es ir creciendo en esta dirección. Debemos de estar esforzándonos, luchando para poder decir que pensamos y nos interesamos en los demás. De mi corazón sale hacia otras personas, ya sea que estén en la iglesia o que estén fuera de ella. Quiero enfatizar en esto: usted cuando da no se está privando de nada, usted no se está lastimando a sí mismo, cuando da no se está causando algún daño. Es la mejor cosa que usted y yo podemos hacer, estar pensando en nosotros. Este es el primer punto para vencer el egoísmo. Interésese en los demás y no tan solo en sí mismo. Haga que los demás sean igual que usted. Usted está dando. Otra cita que dio Dan en el sermón pasado era donde Jesucristo dice que da su vida por sus amigos. O sea, en otras palabras, da su tiempo. Usted da su tiempo por sus amigos. En Juan 15:13 tenemos este principio. Usted da por sus amigos, usted da por su familia, usted da por su iglesia. ¿Qué estoy dando en la iglesia? Aquí quiero hacer algún paréntesis. ¿Qué puedo yo dar a la iglesia y no qué puede darme a mí la iglesia?
porque muchas veces detectamos frialdad, detectamos a lo mejor falta de amor, por poner un ejemplo, pero yo qué estoy dando para que eso no suceda. Y muchas veces queremos nosotros encontrar esos atributos de amor, de gozo, de paz en otras personas, pero ¿qué yo estoy dando para que así suceda? Si yo detecto ese problema, decíamos en una ocasión, debemos de ser proactivos. Bueno, estoy detectando ese problema, ¿qué estoy haciendo yo para que no suceda eso en la iglesia? Y hay muchas formas de hacerlo. A lo mejor invitando a la persona a tomar un café, o llegando temprano para ayudar a poner, o terminando los servicios a poner el sonido, o ayudar en alguna otra forma a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque a veces queremos encontrar en las demás personas los atributos que faltan en el caso, por ejemplo, de la iglesia. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dando a la iglesia para que cambie si hay esa situación en la iglesia? Y no correr y dejar a la iglesia sola, como dicen, abandonar el barco antes de que se hunda. Algunos decimos, bueno, es que pues somos muy pocos, es una iglesia muy pequeña. Bueno, en primera nosotros no nos colocamos en esta forma, en este sentido. Nosotros no tuvimos la culpa de lo que pasó, la avaricia, la codicia, el poder de otros ministros que quisieron, ellos provocaron este problema. Pero miren, hermanos, yo recuerdo hace como 15 años, más o menos en el 98, 99, 2000, yo asistía a otra congregación de la Iglesia de Dios, ya cuando se dividió de Universal, y allí había como 10 personas, se reunían como 10 personas. Yo les decía que era la teleiglesia, porque siempre ponían cassette, siempre ponían un cassette para el sermón. Y el ministro venía cada 4, 5 o 6 meses a visitarlos. Pero la actitud que tenían esas personas, el tiempo que yo estuve allí asistiendo, hermanos, y siempre les recordaba a este ministro, oren, ayunen, pídale a Dios que Dios crezca en su obra, no se desanimen. Y las personas tenían yo me acuerdo cuando terminaban los servicios, no, pues ¿qué vamos a hacer? Miren, podemos comprar unos pollos, como rentaban una casa, unos pollos, y en la tarde vemos otro sermón del ministro. Pues allí íbamos a comprar los pollos, regresábamos, pero ellos no se fijaban que eran 10 personas. Y al pasar de los años, hermano, Dios bendijo esa obra. Y ustedes pueden ver ahora son más de 100 personas, 100 miembros, cuando casi por 15 años no tenían ministro. Y ellos seguían adelante. Si del cielo nos caen limones, hay que hacer limonadas. ¿Por qué Dios está permitiendo aquí en su iglesia que ahorita no tengamos ministro? Bueno, hay que aprender y aprender de esa enseñanza. A lo mejor no valoramos el tener un ministro, por decir algo. Cada uno sabe cómo estamos. Pero esas personas no se desanimaron, esas personas siguieron al frente y ahora son más de 100 personas. ¿Sí? Aquí tenemos la visita, ellos tenían la visita cada 6 meses del ministro. Y nosotros tenemos cada 2 semanas viene un ministro, tenemos la revista, tenemos los folletos, tenemos el comunicado, tenemos las bendiciones de las fiestas cuando ya no lo tenían. A veces no valoramos y criticamos a la iglesia y decimos, no, pues somos muy poquitos y abandonamos el barco. Cuando llevamos apenas 2 años, pero todo eso depende de nosotros. Estamos orando o estamos ayunando ahora está predicando la iglesia y se van a tener las conferencias para el mes de junio. ¿Está usted orando? Es la participación de todos, no es la responsabilidad nada más de la persona encargada, del ministro encargado que viene. La responsabilidad es de todos nosotros. Y todos nosotros somos responsables y debemos de dar por la iglesia. No aventar el arpa y salir como en los barcos, ¿no? Primero salen los ratones o las ratas primero. Debemos de ser estas personas que podían decir 15 años sin ministro y aún ellos siguen sin ministro y viene un ministro cada 3 o 4 semanas. Debemos de aprender de eso y no estarnos quejando y decir, es que necesitamos y
Tenemos ministros, vienen cada 2 semanas, vienen los ministros, y allá también habían enfermedades, y me tocó ver cuando una persona fue a la casa de la persona que estaba encargada aquí en México por un paño ungido. Por eso tenemos eso, tenemos el paño ungido, creemos en eso, tenemos fe en eso porque es bíblico, y no es como si estuviera el ministro ungiéndonos. ¿Qué otra forma? ¿Está usted precisamente orando y está usted ayunando por esas conferencias que llevar a cabo? La Iglesia de Dios Unida está haciendo lo que dice la Gran Comisión en Mateo 24:14. Dice que será predicado este evangelio por todo el mundo. La iglesia nos está apoyando, el ministerio, el señor Luker vino. Tenemos todo el apoyo, depende de nosotros el crecimiento, no depende de ellos y no solamente de la persona aquí encargada, sino de todos nosotros. Somos un cuerpo unido. Entonces nosotros, esto depende de cada uno de nosotros, la actitud que tengamos. Si nosotros no tenemos esta actitud, no va a crecer la iglesia aquí en México, la Iglesia de Dios Unida. Hay lugares, hermanos, que se reúnen nada más la pura familia en Tepic, en Tabasco, no tienen el estar con otros hermanos. Debemos de valorar las bendiciones que tenemos de estar reunidos, tenemos un lugar agradable para reunirnos, tenemos todo para crecer, depende de nosotros. Entonces el primer punto es ese, hagamos que los demás sean igual que usted, que demos para recibir. Segundo punto, ponga a Dios por encima de usted. Segundo punto, ponga a Dios por encima de usted. Para el mundo, para los no convertidos, eso parecería un fanatismo. No eres un fanático. Esto no sería una cosa buena o correcta, no algo comprensible, pero eso quiere Dios que hagamos. Vayamos al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice así: nadie puede servir a 2 amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Cristo describe una vez más lo que quiere que hagamos. Difícil, sí. Imposible, no. Versículo 25. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Lo que nos está diciendo aquí, que no, en otras versiones dice, no os congojéis. En la versión, por ejemplo, antigua de Reina Valera dice, no os congojéis, o sea, no se angustien. Claro, debemos de pensarlo, pero el griego, el que está traducido, dice, no os preocupéis en demasía, no sean consumidos por una angustia acerca de su vida. Lo que Cristo está describiendo aquí, en vista de nuestras prioridades, las necesidades básicas de la vida, no está diciendo, no te preocupes, o sea, Cristo no está diciendo, no te preocupes porque no tienes un segundo carro, no te preocupes porque no tienes una cuenta de 30,000 pesos en una cuenta de ahorros, no te preocupes porque no tienes una pantalla de 42 pulgadas, no te preocupes porque no tienes unas vacaciones en Europa cada año. Estos son lujos, todos podemos vivir sin lujos, tan agradables como son, pero podemos vivir sin ellos. Pero usted no puede vivir, usted ni yo no podemos vivir sin comida, sin agua, sin ropa. Lo que Cristo está diciendo aquí es, no os preocupéis en demasía acerca de lo básico, de lo fundamental para vivir. ¿Hay algo más importante que esto? ¿Más importante que la vida? ¿Hay algo más importante
que las necesidades básicas? Sí, sí lo hay. Hay algo más importante y de esto Jesucristo se ocupa por nosotros si ponemos el segundo punto en acción. ¿Qué es más importante? Vayamos al versículo 33 de este mismo capítulo 6 del libro de Mateo. Nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, las cosas para sobrevivir, para tener comida, no para tener una cuenta de 30,000 pesos, o no para tener un segundo carro, o no para tener una segunda casa, una casa chica con alberca grande. No, aquí dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, lo esencial para vivir, os serán añadidas. Si usted pone sus prioridades en una forma correcta, si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, Él va a encargarse de las necesidades básicas. Él se encargará de eso por usted. Pasemos ahora al versículo 32, un versículo arriba, nos dice, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. O sea, todo esto preocupa a la gente normal, pero usted tiene un Padre Celestial que sabe que las necesita. Vemos que la mayoría de la gente en el mundo está luchando por lo básico. En muchas partes del mundo la gente apenas tiene para subsistir, trabajando muy fuerte, luchando para solo tener un poco de comida y luchando por todo ello. Y vemos gente que muere en África, en la India. Si usted y yo estuviéramos luchando por lo básico, tenga la seguridad que Dios proveerá por usted si estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Él se encargará de cada uno de nosotros. En el punto número 1 decimos que piense en los demás en la misma forma que piensa en usted, y eso es humildad, hacer a un lado el orgullo, librarse de la autoimportancia, de esa actitud de que yo soy el más importante en la vida. Cuando usted hace a los demás igual a usted, usted está desarrollando humildad. En el punto número 2, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Se requiere para poder lograrlo un fruto esencial del Espíritu Santo. Y esto me refiero a la fe. Se requiere de fe, hermanos. No sé de otra manera de poner a Dios en primer lugar si no es a través de este fruto del Espíritu Santo, de la fe, de creer, de tener confianza, de tener la seguridad en Dios de que Él hará lo que Él ha prometido en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Él no nos va a desamparar por el simple hecho de ser llamados a su iglesia. Dios tiene un propósito para usted y va a llevar a cabo ese propósito en usted, y Él nos va a ayudar. Pero tenemos que desarrollar este fruto de la fe. La fe es algo muy importante, es algo necesario para nosotros y es una manera de demostrarle que estamos poniéndolo en primer lugar. Un ejemplo notable en el que podemos dar cuenta cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar puede ser de diferentes maneras, y una de ellas puede ser a través de nuestra observancia en los sábados, a través de nuestra observancia de las fiestas santas de Dios, de la ley de la alimentación, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, porque todo, y más en la situación del dinero, tiene un costo de la vida. Sostener a nuestras familias, nuestros ingresos muchas veces son bajos. Hay tantos factores que podemos considerar humanamente, pero se requiere fe para llevar a Dios en primer lugar. Se requiere fe de saber con una actitud que del 90% de mis ingresos voy a estar mejor que si yo tuviera disponible el 100% de mis ingresos. No hay una ley o una lógica física, no hay explicación lógica para entender eso, pero tenemos que creer que Dios va a estar con nosotros y Él nos va a bendecir.
Vayamos al primer libro de los Reyes. Vayamos al primer libro de los Reyes, capítulos 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 dice: entonces el Señor le dijo a Elías, versículo 9, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Versículo 10, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña, le llamó y le dijo, aquí vemos que había una gran hambre en la tierra, no había llovido por mucho tiempo sobre la tierra, no había por lo tanto cosechas, no había comida almacenada. Dice el versículo 11, ya había ella, dice el versículo 10, dice, por favor, le dice Elías a esta viuda, por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Versículo 11, ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido, no tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra, y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Dice el versículo 13, Elías le respondió, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otra para ti y para tu hijo. ¿Qué hubiera usted dicho si fuera esta viuda? Le dice Elías que le trajera primero a él esa torta, ese pan para comerse y después a su hijo. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera esa viuda? No creo que hubiera sido algo agradable para contestarle. ¿Quién te crees tú que eres? Podríamos decir. Vamos a morir de hambre y eres tan egoísta que quieres que prepare para ti primero y que te veamos cuando te la estés comiendo y que nosotros muramos de hambre. No puedes esperar que yo haga eso. ¿Qué vamos a comer mi hijo y yo? Podemos decir, o sea, que estás bromeando o estás mal. Y dice el versículo 14 y versículo 15, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra. Dice el versículo 13, Elías le respondió, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otra para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Versículo 15, la viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No me diga usted que no es mejor poner a Dios en primer lugar. Claro que es mejor poner a Dios en primer lugar. Lo mejor que esta mujer pudo hacer es hacerlo así, poner a Dios en primer lugar. Eso era para ella una ventaja, no una desventaja, porque si ustedes leen más abajo, su hijo falleció y fue Elías y pidió a Dios, clamó a Dios y le devolvió la vida al hijo de esta viuda. Claro que aquí Elías se comió el pan, pero Dios hizo un milagro para que ella tuviese las necesidades básicas de la vida. Y hablamos en la vez anterior que Dios hace milagros en nuestras vidas, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Después de haber hecho esos 10 milagros, el pueblo de Israel no pensó que Dios podía hacer otro milagro más, y lo hizo.
y así también nosotros. A veces hace milagros, pero después pensamos que Dios ya no puede hacer milagros en nuestras vidas. Pero sin embargo, si tenemos esta fe, Dios va a hacer ese milagro. Aquí hay ese principio espiritual, se ve en esta cita, es evidente. Lo mismo se aplica en nuestras vidas. No importa lo que sea, no me importa si significa guardar el sábado, los días santos, diezmar o lo que sea, no importa. Dios va a ayudarnos. No quiere decir que no vamos a sufrir, como dice ese dicho, pare de sufrir, no vamos a dejar de sufrir. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, ese es un tema por separado, pero Dios al mismo tiempo va a estar con usted y conmigo, y Dios va a bendecirnos porque Él lo ha prometido y Él lo hará porque Él nos llamó a su iglesia, por ese simple y sencillo hecho que Dios nos llamó a su iglesia. Tenemos ilustraciones como estas que demuestran que Dios lo hace. Esta mujer ejercitó fe, no hay ninguna otra palabra para describirlo. Ella ejercitó confianza, ella creía lo que Elías le había dicho, que iba a haber pan, no iban a morir de hambre. Y usted y yo debemos de hacer lo mismo. Dios prueba también nuestra fe y todos lo sabemos, como el oro es probado. Yo sé que no estoy diciendo palabras vacías porque sé que muchos de ustedes, y lo he sabido, han tenido que enfrentar la realidad de muchas de estas situaciones y han tenido que poner a Dios en prioridad en sus vidas. Su fe ha sido probada y usted ha demostrado esa fe y Dios lo sabe y usted también lo sabe. Por eso usted está hoy aquí. Las bendiciones de Dios se manifiestan de diferentes maneras, no solamente en bienes materiales, en cosas que son tangibles, aunque en ocasiones Dios también lo hace, no podemos negarlo, porque Dios a menudo nos da mejores trabajos como resultado de haber seguido los caminos de Dios. Y también sé de muchos que a lo mejor no tienen un buen trabajo, pero tienen otro tipo de bendiciones de otra naturaleza, de otra categoría, que se manifiestan a lo mejor en sus hijos, en su familia, en su matrimonio, o simplemente, hermanos, la paz mental. Tantas bendiciones que Dios nos puede dar aún en esta vida, pero lo más importante es en el mundo por venir, la vida eterna, y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Así que el punto número 2 es: debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ejercitando la fe para poner a Dios en ese primer lugar. Es natural para todos nosotros como seres humanos ser egoísta. Eso en cualquier inclusive curso de relaciones humanas es lo que dicen. Dice, vaya a un mundo donde todo sea egoísmo, vaya a la tierra. Es el camino del tomar, del obtener, eso es natural, pero debemos de entender que no solamente es algo malo, sino también no es bueno para nosotros si queremos ser bendecidos, si queremos recibir. La mejor manera no es de tomar, no es de obtener, la mejor manera es de dar a otros y sobre todo dar a Dios. Esa es la mejor manera para que nosotros seamos bendecidos si nosotros queremos seguir en este camino de vida. Si lo hacemos porque no tenemos a lo mejor otra cosa que hacer, o como se decía antes, que nada más para socializar, no sé, estamos a veces perdiendo nuestro tiempo. Vayamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Dios quiere gente comprometida con Él. Dios quiere ver gente que cumpla sus compromisos con el Creador, con Él. Hechos capítulo 20, versículo 32 al versículo 35 nos dice: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que le ha prometido a su pueblo santo. Fíjense la convicción que tenía el escritor de los Hechos, la convicción de que Dios
tiene el poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que Él ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajo con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que están conmigo. Versículo 35. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Dice en una versión de la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bienaventuranza para usted y para mí aplicando este principio espiritual, que es mejor dar que recibir. Aprendamos este principio espiritual de dar, pongamos a otros en el mismo lugar que usted, piense en los demás y sobre todo tenga fe, ejercite la fe y pídale a Dios en oración que le dé esa fe para ponerlo a Él por encima de sí mismo, y usted encontrará que será bendecido y usted ya no estará teniendo esta tendencia tanto como antes de ser egoísta, porque mientras estamos en esta carne lo vamos a seguir teniendo, pero debemos de ir bajando su intensidad. Si no, ahora estará aplicando en su vida este principio espiritual del dar.